Merritt University, así como la propia Universidad Veracruzana, a través de la maestría en Derechos Humanos. Le damos una cordial bienvenida a este curso. En el chat vamos a ponerles el calendario con todas las actividades. Vamos a estar ocupando siempre la misma liga que tenemos ahorita y también se les va a compartir el material de estudio para esta primera semana y para los estudiantes de San Mero University hay una guía de cómo poder ocupar el sistema de traducción de Zoom y también será útil que lo podamos tener los mexicanos porque la maestra, la profesora Erika Schomer también nos dará una plática y podemos aprovechar también para ocupar el sistema. Nuestro curso inicia el día de hoy y en el calendario están marcadas las fechas. El 27 de octubre parece que es la fecha final. Sin embargo, nuestra última transmisión es el 13 de octubre y el 27 de octubre es la fecha límite para que nos puedan enviar un pequeño ensayo. También les mandamos los requerimientos de este ensayo para poder obtener el diploma que expide la Universidad Veracruzana. Este, Veo que se encuentra presente la doctora Schomer. Eh, no sé si quiere hacer ella uso de la voz. Erika. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar con ustedes. I'm going to switch to English because we had decided that we are going to make this class a bilingual class. So on behalf of St. Mary's University, I want to thank Dr. Ruz, la Universidad Veracruzana, and the other institutions that are participating in this class. This is something that is almost a year in the making from when Dr. Bruce and I first talked about teaching a class with students in the US and in Mexico. So it is really an immense pleasure and honor to see it come to fruition. And I'm so excited to see all of you by Zoom and to learn with you during this class. So I really look forward to it. Thank you so much. Thank you, Erika. For the students of San Mary University, thanks a lot and welcome to join with us. This is a place for an honor that we work together. It's a shame, but I don't have enough skills in English, so I can give you my speech, your language, but I hope that the uh, system translator the world system Trello works good enough. So sorry, but I don't have no skills, but I am going to try to say some ideas in English if you need it. So thank you. Gracias a todos y pues no sé si algún compañero de la NUR o de la Universidad Autónoma de Baja California quisiera hacer uso de la voz o iniciamos esta charla. Ok. Miren, por principio de cuentas, quiero comentarles que si bien ya está el calendario, quiero especificar que el día de hoy y y la próxima semana vamos a hacer un recorrido histórico. El primero de ellos, desde lo más profundo, eh, eh, Pedro, le ruego pudiera. Muchas gracias. El primero de ellos, desde lo más profundo de la prehistoria, así que vamos a hacer este recorrido para demostrar que la migración es algo que forma parte de la naturaleza humana y que los seres humanos hemos migrado siempre. Y la segunda semana
seguiremos con un recorrido histórico, pero ya más específico. Vamos a hablar en concreto con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, el nacimiento de las primeras organizaciones de protección de migrantes a través de la Liga de las Naciones, para la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la ONU, sustituyendo la Liga de las Naciones, y la formación en 1951 de la Convención que permite generar un organismo que proteja derechos de los migrantes. Eh, no sé si ya está habilitada o ya habilitaron su traducción. Este, Erika, ¿ya se encuentra habilitada? ¿No? Perdón, no he intentado. Lo voy a intentar ahorita. Eh, sí, solamente para confirmar que tienen el sistema de traducción. Este, ¿Les aparece, Erika? Sí, parece que está funcionando. Ok. Voy a compartir pantalla y sin más preámbulos vamos a iniciar con esta charla para poder explicar eh, cómo surge la migración y cómo queremos llevar este asunto dentro de lo más profundo de la prehistoria. Así de que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Al principio de cuentas, si para algo sirve la historia, y yo creo que es para lo único que sirve, es para poder explicar nuestro presente. No sirve para poder evitar repetir problemas en el antaño, sirve solo para explicar nuestro presente. Así que por esto, este interés de querer explicar cómo surge la migración a lo largo de toda la historia. Voy a hacer también algunas aclaraciones. A lo largo del texto van a ver que ocupo eh, dos mecanismos. Bueno, un mecanismo para poder citar nuestro calendario, y ocupamos un mecanismo neutro. El neutro en la historia es la era común o antes de la era común, para no darle una connotación religiosa a las fechas históricas. Así que vamos a ocupar esta denominación, pero obviamente se entiende que la era común pues surge a partir de, pues, de la era cristiana, ¿no? Y así la vamos a denominar. Y otro tema es que voy a hacer algunas citas bíblicas, pero estas no deben entenderse en un contexto religioso, que por supuesto lo tiene, sino entenderse como un acontecimiento histórico. La Biblia tiene libros históricos y estos habría que entenderlos igual que se entienden las crónicas de Babilonia, igual que se entienden el código Hammurabi, donde Hammurabi recibe del Dios las leyes y las pone en práctica, igual que se entienden los jeroglíficos egipcios cuando narran que Ra le otorgó la victoria a Ramsés contra los hititas. Así que en este contexto vamos a hacer una cita de la Biblia como un libro histórico, y recordar también que en el siglo XIX los arqueólogos hacían excavaciones en la zona del Levante, en la zona este, arqueológica bíblica, y la hacían prácticamente con la Biblia en la mano, y encontraron muchas zonas arqueológicas precisamente con la Biblia como dato. Y lo primero que diría yo de la Biblia es que la Biblia parte con migrantes y empieza a contar una historia, y esta historia habla de dos personas míticas, ¿no? Que se forman en un jardín del Edén y que tienen que abandonar y abandonan de manera forzada, abandonan su tierra. Esta es la historia que nos presenta. Y esta historia de la migración está presente
en todas las cosmovisiones de los pueblos antiguos, porque migrar nos es natural y migrar nos es natural a todas las especies animales. Y migramos esencialmente por las mismas causas. Los seres humanos hemos añadido más causales de migración que la que tienen los animales, pero también migramos por las mismas causas que migran ellos. Y somos una especie, estamos emparentados con otros primates, así de que los primates nos sirven para poder entender cómo vivían nuestros antiguos, los antiguos seres humanos y cómo ellos tenían que migrar en busca de alimento. Y esto lo podemos extrapolar con la forma como los actuales primates, viven. Pero las migraciones han sido anuales y han sido anuales, para todas las especies. Los elefantes y antes de ellos los mamuts hacían migraciones anuales para poder tener lugares de alimento, de abrigo, de reproducción, y entonces iban ocupando diversos espacios para irse colocando y poder sobrevivir. Y esto es común también en las aves. Hay aves migratorias que hacen grandes recorridos para poder llegar a lugares de anidación. Lo hacen las ballenas. Si ustedes quieren ver ballenas en la Baja California, tendrán que ir solamente los meses de enero, febrero, para poder ver a las ballenas en Baja California, porque no están todo el tiempo ahí, están migrando y van migrando conforme el clima es propicio para la reproducción y para el nacimiento de sus crías. Y también las tortugas migran, todos, no solo las ballenas, también el resto de los mamíferos que viven en el agua, las orcas, los delfines, tienen periodos de migración y hasta los insectos. Y se dudaba que las mariposas monarcas vinieran desde Canadá, pero hoy está plenamente comprobado que también los insectos hacen migraciones. Y los seres humanos hemos migrado por las mismas causas. Migramos para buscar lugares frescos en el verano, lugares cálidos en el invierno, lugares de alimentación, y esto fue así durante todo el tiempo hasta que el hombre logró hacerse sedentario. Y vamos a hablar acerca de este periodo, del periodo llamado neolítico. Pero a diferencia de los animales, nosotros tenemos otras causas de migración, y ellas son la guerra. Y no porque los animales no se peleen, pero los animales pelean territorios también, pero nuestras guerras son distintas. Y también tenemos un asunto de exploración, de comercio, de conquista que el resto de los animales no tienen. ¿Desde cuándo hacemos esto los seres humanos? Bueno, los seres humanos existimos desde hace cerca de 2 millones de años, pero, pero no la especie que somos ahorita. La especie que somos ahorita, que nos denominamos pomposamente sapiens, es decir, seres inteligentes. La primera evidencia que existe de sapiens se da alrededor de hace 3.500 años atrás en la zona que hoy es Marruecos. Y antes de nosotros existían otros seres humanos. Durante un periodo de la historia, hasta 50.000 años atrás, los sapiens convivieron con los neandertales. Y a partir de 50.000 años atrás, desaparecieron. Se han encontrado evidencias que compartieron cuevas, que también tuvieron reproducción entre ellos, y se pensaba que esto no era posible y que en todo caso, si se daban estas reproducciones de seres humanos distintos, de especies distintas de seres humanos, muy probablemente saldrían especies híbridas. Pero lo cierto es que hay DNA de Neandertals en algunas personas que han sobrevivido, el DNA ha sobrevivido, así de que de alguna manera hoy se debate si en verdad hubo
un mestizaje entre las dos especies de humanos y aún llegó a sobrevivir de Neandertal. Pero además del Neandertal, que es más próximo a nosotros, hubo otros seres humanos y estuvieron distribuidos a lo largo del mundo. Pero la última especie, o por lo menos la especie más reciente de seres humanos, somos nosotros que nos autodenominamos sapiens. Y prácticamente estuvieron en África, surgieron en el norte de África y se empezaron a deslizar a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Pero la zona de Europa estaba dominada por neandertals, pero de hace 110.000 años y hasta 70.000 años atrás hubo una era del hielo, y esta era del hielo diezmó la población tanto de neandertals como de sapiens y cambió el panorama. Y cuando termina este deshielo, el, el Sahara, que hoy es un desierto, era un vergel, ya hay evidencias y hay teorías científicas que así lo afirman, pero poco a poco se fue convirtiendo en un desierto y así que la migración para sobrevivir, para obtener mejores condiciones de vida, se da hace 70.000 años, empiezan a migrar los sapiens y llegan a la zona de Levante, la zona de la península arábica, el Asia Menor, y empiezan a poblar también ciertas partes de Asia, alrededor de 60.000 años atrás. Con una incipiente navegación llegan a Oceanía hace 45.000 años, al igual que llegaron a Europa. Todavía alcanzaron a ver algunos neandertals, hay evidencias de ello, cuevas compartidas desde hace un momento. Y la zona que hoy llamamos América, la zona norte de América, se pobló hace 16.000 años, 14.000 años para Mesoamérica, 12.000 para Sudamérica, y hay la evidencia del cruce a través del estrecho de Bering, pero también a través de navegación, y se afirma que incluso ciertas partes de Sudamérica fueron pobladas por gente que llegó a través de pequeñas embarcaciones. Y los seres humanos nos hemos mantenido en migración porque necesitábamos exactamente lo mismo que necesitaban los otros animales. Espacios para alimentarnos, espacios más cálidos, y esto no cambia desde 70.000 años atrás hasta hace apenas 9.500, 8.500 años antes de la era común, cuando se da una revolución y se crea un periodo de sedentarismo, pero para poder ser sedentario, los seres humanos tuvieron que, primero con observación empírica, conocer cuáles eran las fechas en que podían hallar mayor cosechas, es decir, recolección de ciertos frutos, y se dieron cuenta que esto era cíclico. Así que la primera ciencia que se da es la observación de los astros para crear un calendario. Y el calendario hace un cambio porque entonces decidieron ya no migrar, sino domesticar plantas y domesticar animales para consumo, y alguna simbiosis que se empieza a dar con perros y gatos colaborando con los seres humanos. Aquí tenemos una reproducción de un calendario en una zona que hoy se llama Napta Playa en Egipto, donde los egipcios generan su primer calendario para poder conocer cuándo van a ser las siembras, porque no se puede sembrar en cualquier momento. Se tienen que esperar la temporada de lluvias, o si está cerca de un río, la siembra es por riego, pero cuando no lo hay que esperar los momentos para sembrar. Así de que la primera gran ciencia que se desarrolla es la de generar un calendario, y esto se denomina el neolítico. Neolítico significa piedra nueva, lítico es piedra,
y es la piedra pulimentada. Antes del neolítico lo llamamos paleolítico, donde sí se ocupaba también piedra, pero no tenía, no eran unas herramientas tan finas que ya se empiezan a dar en el neolítico, que permite construir y es lo que llamamos la edad de piedra. Junto con el calendario se empiezan a dar también las primeras muestras de cerámica, cerámica meramente utilitaria, no de adorno, sino para poder transportar los alimentos y para también cosecharlos, guardarlos, hacer conservas, porque había que mantenerlos para cuando no hubiera alimentos. Eh, el calendario egipcio no tiene 4 estaciones como tenemos ahora, solamente tenía 3. Pero esto se explica porque en los países tropicales, por ejemplo en México, bien pudiéramos tener solamente 3 estaciones. En la zona donde yo vivo, prácticamente no tenemos invierno. Sería de risa decirles que cuando estamos a 20 grados sacamos una chamarra porque tenemos frío, pero esto realmente no es un invierno. Así que bien pudiéramos tener 3 calendarios, eh, 3 etapas de nuestro calendario como lo tenían los antiguos egipcios. En el Neolítico surgen la agricultura y estas religiones que se dan en el Neolítico se les llama religiones agrícolas, porque las promesas que se dan por obedecer la ley, y habría que reconocer que los primeros legisladores fueron los sacerdotes, los que podían interpretar los designios de los dioses y decirle a la gente lo que la divinidad quería. Y esto lo llamamos legislación revelada, y ahorita también platico algo de ello. Pero llamamos religiones agrícolas porque la ley dice, si te portas bien, va a caer la lluvia, vas a poder cosechar, vas a poder tener los frutos de la tierra. Puse el texto de Levítico en inglés es Levíticos, ¿no? Capítulo 26, versículos del 3 al 5, y está la traducción, está en los dos idiomas. La Biblia es la Reina Valera. Esta es una religiones, y las religiones empiezan a proliferar hasta que los hombres logramos ser sedentarios. Y si digo hombres, me estoy refiriendo tanto a hombres como mujeres, ¿no? Yo decía que surge la religión junto con el derecho, y de esto tenemos evidencia en el Código Hammurabi. En el Código Hammurabi con claridad se plasma que recibe Hammurabi la ley, y Hammurabi no dice es mía, sino tiene que darle un valor mayor, decir que viene de una divinidad para que esta ley sea obedecida. Y la Torah judía, la Biblia, los mandamientos, tampoco Moisés dice que es de él. Bueno, en el caso de Moisés dice inclusive está escrito por el dedo de Dios. ¿Y por qué hago referencia a la legislación revelada? Porque la legislación revelada le da al neolítico no solo la posibilidad de vivir y ya tener un alimentos cercanos, sino también implementa el orden en las sociedades. Las sociedades empiezan a tener orden cuando tienen derecho. Y esto se forma también en el neolítico. Y la idea de que es otorgado por una divinidad superior pues también está plasmado en las constituciones y por eso les llamamos magnas, ¿no? Las obedecemos y el contrato social de Rousseau dice que nos comprometemos a este pacto social porque el pacto social nos beneficia a todos y en esto hay un grado de racionalidad para aceptarlo y en el mundo antiguo se aceptaba que venía de la divinidad. Pero regresando al tema de las migraciones, estas son unas imágenes que están en una tumba en Egipto, en un lugar que se llama Beni Hassan, y estas están fechadas alrededor de 1890 antes de la era común, y también hay imágenes muy parecidas en unas minas de turquesa en el Sinaí que explotaban los egipcios,
donde el lugar se llama Seravir el Cadén actualmente, y se hace patente cómo los egipcios recibían para comercio y a veces también para refugio pueblos cananeos. Y había esta migración que nos habla el Éxodo, donde José y sus hermanos acuden a Egipto porque tenían hambre, pues esto está plasmado en algunas tumbas egipcias. Si ustedes ven la vestimenta, van a diferenciar con mucha claridad cuáles son los egipcios, porque los egipcios no usaban barba. La barba estaba reservada para faraones, para jefes, y el resto de la población no lo usaba. Los cananeos sí lo usaban, y también tenían ahí armas rudimentarias para los egipcios, así que esto está representado con el ganado que llevan a vender, con los burros, con la migración, con sus armas, y esto está presente como una constante que seguía para la humanidad por cambios climáticos. El cambio climático ha sido un motor de la migración a lo largo de toda la historia. Pero no solo los cambios climáticos, también podemos hablar de migración debido a desastres eh, de volcanes. Y esta pintura están en Avaris, son pinturas de finales del preclásico griego, principios de la época clásica griega, que son de las islas griegas, que datan alrededor del 1500 antes de la era común y quizás un poco antes, y se encontraron en Avaris. Avaris es una zona de Egipto que fue capital de los Ixos, una dinastía egipcia. Y tuvieron tal contacto que ustedes van a encontrar estas mismas imágenes, las van a encontrar en Egipto, pero son de procedencia griega. La migración llegó. ¿Y por qué llegó la migración? Bueno, los egipcios no supieron, pero combatieron la migración. Alrededor del 1500 y hasta el 1200 antes de la era común, existen varias erupciones en la isla de Tera, que hoy se llama Santorini. Es una isla griega. Santorini, cuando hace erupción, prácticamente desaparece la vida, tal como pasó con el Vesubio, por supuesto, Pompeya. Lo mismo ocurrió en la isla de Santorini, y este no fue el problema, se acabó la vida en Santorini, sí, pero el resto de las islas sufre una cantidad enorme de cenizas que echaron a perder sus cosechas, que les generaron una hambruna tremenda. ¿Qué pasó con esta gente? Necesitaba huir. Así que se da una migración. ¿A dónde iban a ir? Bueno, el lugar más fácil para acudir era Egipto. A Egipto también llegaron piedras volcánicas. Egipto está de Santorini, la costa está cerca de 800 kilómetros, pero los geólogos pueden identificar las piedras volcánicas por la cantidad de azufre, pueden determinar de dónde proceden. A Egipto llegaron rocas desde Santorini, 800 kilómetros de distancia. Estos relieves están en Medinet Habu, en Egipto, y el que está ahí con su arco es Ramsés III. Están fechadas alrededor del 1200 antes de la era común, y los egipcios los llamaron los pueblos del mar. Y se ven los barcos intentando llegar, y los egipcios combatiendo a estos migrantes por cambio climático. Y la historia egipcia, si es cierta, es que los vencieron, así que tuvieron que irse y colocarse en otras partes del norte de África. Y hay evidencia que los fenicios eran griegos que venían huyendo. Griegos de la época de finales del preclásico, pero griegos que no pudieron quedarse en su zona
por la gran contaminación que hubo. Eh, en los años 80, aquí en México hizo erupción un volcán que se llamaba Chinchonal en Chiapas. Eh, yo era un joven cuando esto ocurrió, pero un día amanecimos con ceniza volcánica sobre nuestros carros, sobre nuestras casas, y la verdad es que cuando amanecimos nos espantamos y llegó una gran cantidad de ceniza, no suficiente como para matar nuestras cosechas, no, pero sí, sí nos llegó y estábamos a 300 kilómetros de la zona de la erupción. Así que me imagino lo que habrá pasado cuando el Santorini hizo erupción y todos los pueblos tuvieron que emigrar. Así que los egipcios supieron mucho de migración y hay otra pintura también donde vienen a las fronteras pueblos nómadas cananeos pidiendo permiso a Faraón para poderse quedar. Así que el relato bíblico que nos habla de Joseph, José, llegando con sus hermanos, pues por lo menos tiene un reflejo de lo que ocurría en ese entonces, ¿no? Y esta pintura está datada cerca del 1900 antes de la era común, quizás un poquito antes de lo que narra la Biblia, pero sí era una práctica cotidiana que intentaran entrar a Egipto. Decía yo que los animales no migran por guerra, pero los seres humanos sí. Y este es un canto de liberación, Rita y Tita, fechado alrededor de 1600 antes de la era común, donde están celebrando la liberación y están narrando después de haber pedido ayuda, que hayan obtenido la ayuda para poder eh, sobrevivir. Pero muchos migraron, no solo por cuestiones de guerra, no solo por cambio climático, por erupciones volcánicas, también por el afán de explorar y conocer. Heródoto, considerado el padre de la historia, nos cuenta que alrededor del siglo V antes de la era común, el faraón Necao manda una flota. Ellos entendían que en la zona donde estaban, en una especie de isla, porque por un lado tenían el mar Mediterráneo y por el otro tenían el Mar Rojo y uno de los brazos del Mar Rojo que hoy conecta el Canal de Suez, y que el Canal de Suez no lo inventaron los ingleses, los franceses, sino ya tenían cerca del 1500, 1700 antes de la era común un canal de navegación. Claro, las naves egipcias no eran de gran calado, así que bien podían navegar por un pequeño canal de navegación. Muy parecido a lo que en Grecia existe o ocuparon los griegos para tener un canal en Corinto. Nada más que los griegos, el canal de Corinto que hicieron era un canal para cargar. Vaciaban los barcos, los llevaban al otro lado para ahorrarse una vuelta, pero aquí Necao quería conocer qué había y, y dieron la vuelta al África para explorar, para hacer contacto con otras civilizaciones y para intentar hacer comercio. Y volviendo a la guerra, esta imagen que tienen ustedes aquí es la misma que estoy ocupando ahorita como fondo de mi pantalla. Y si ustedes pueden apreciar, ahí se ve el candelabro judío, el arca de la alianza. Este es el arco de triunfo de Tito. Cuando se destruye Jerusalén, y hay aquí una controversia en cuanto al año. Hay historiadores que dicen que fue en el 68 antes de la era común, 69 antes de la era común, y hay otros que dicen que es el 70 de la era común. Y este error tiene que ver porque el calendario se forma mucho tiempo después.
no se fechaban así los datos, sino se hacía referencia al año 5 de un rey y a su muerte inicia el otro rey, el año uno el otro rey. No tienen un calendario generalizado. Cuando se forma este calendario que hoy nos regula, hay también unas imprecisiones con las fechas, pero como nos gusta los números cerrados, el término generalmente aceptado es que ocurre en el año 70 de la era común la destrucción del templo. Los propios historiadores judíos también tienen una divergencia en cuándo ocurrió y para ellos está entre el 3829 y el 3830. El calendario judío parte de la mítica creación y tiene una continuidad hasta nuestros días. Así que en esas fechas se considera. Lo que sí es seguro, y por lo menos la parte histórica judía, es que ocurrió en el día 9 del mes quinto, que es el mes de Ab. Eh, esta migración judía no existe en toda la historia del mundo una migración tan profunda, tan arraigada, y, y si bien han existido migraciones por guerra, la judía es una migración única porque a pesar de estar fuera de un terreno que no se resuelve hasta 1948, mantienen una identidad cultural. Esta identidad cultural es única de supervivencia y vamos a verla, y vamos a verla porque 1900, con la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y termina hasta 1945, no se había resuelto este problema hasta el 48, desde el año 70. Yendo a Mesoamérica, en Mesoamérica también tenemos una migración que no podemos explicar, que los historiadores no podemos explicar por qué ocurrieron, y no porque no hubiera una escritura. Sí había una especie de escritura muy parecida a la jeroglífica, ¿no? Ocupaban especies de papel, no el papel como hoy conocemos, pero sí hacían papel y además también escribían sobre cuero, sobre pieles de animales. Pero esto con el tiempo se va degradando y se va echando a perder. Y, y para serles sinceros, después de la llegada de los españoles a la zona pues de lo que hoy es México, solamente quedaron 13 fragmentos de códices, que es como se llamaban. Y hoy no nos cuentan nada porque son menos fragmentos. Hay un códice completo, sí, pero es falso. Es el códice mendocino, porque se llama así por el primer virrey de la Nueva España, el virrey Mendoza, que le cuenta a Carlos V que tenían una escritura estos pueblos que habían conquistado. Carlos V quiere conocer la escritura y no tenían que presentarla a Carlos V, así que manda a hacer un códice falso para presentárselo al rey, y este códice se llama el Códice Mendocino. Así que no sabemos por qué la zona de Palenque en Chiapas abandonar el 808 de la era común, Tikal en Guatemala. eh, Tikal fue un centro inmenso. La cultura maya está más representada en Guatemala que en México. En México sí tenemos nuestra zona maya, pero la zona más importante es zona de Guatemala. En el 870 también abandonan y no se sabe por qué. Calakmul, 909. Aquí en Veracruz, donde soy originario, la zona del Tajín, también se abandona y no se sabe. Eh, Se especula, sí, guerras, cambio climático, que han sido la constante en la historia de la humanidad. Y vivimos una mini edad del hielo durante la Edad Media. Hoy los científicos especulan que esta edad del hielo surge a través de erupciones volcánicas que se dieron en zonas tropicales que lograron par el sol, así que hubo un gran enfriamiento. Hay relatos de que gente de Islandia llegó caminando a la Gran Bretaña. Vinieron caminando por hielo. Toda esa parte se inundó. Fueron 25 años de una minidad del hielo. Y esta es una escena, bueno, es una pintura
hecha 300 años después, 1625, pero que precisamente narra lo que llamamos los historiadores historia cultural, narra cómo toda esa zona estaba congelada. Enfermedades, epidemias, la peste negra. La peste negra llega a Europa y se desata varias pandemias, pero la más importante, la de 1347, que inicia la peste negra y el 60% de la población europea fallece. El arte, la literatura, a veces tiene que suplir lo que la historia no logra narrar. Y así que vemos, en lo que yo les decía, historia cultural, vemos una gran narrativa de matanza, de mortandad en toda la zona y que por supuesto generó migración. Y se dice que los franceses toman más vino que agua. Yo no sé si eso es cierto, creo que no, pero ¿de dónde surge esta idea? Pues es que una población en Francia descubrieron que la contaminación estaba en el agua y lo descubrieron de forma hipotética. Así que ellos empezaron a tomar solamente vino y a los niños les daban solamente vino y esa población no llegó a contaminarse. Y de ahí surgen y por eso a veces tenemos con algunos dichos, refranes, tenemos una evidencia histórica. Aquí también viene un problema para la población judía. La población judía no vivía en las ciudades, estaban separados por dos motivos. Los cristianos no los querían, ellos mismos no querían estar con los cristianos, así que se mantenían en pequeñas ciudades, cerca de las grandes poblaciones, pero al ser muchos menores, los procesos de riesgo de contagio se minimizaron. No es que no se hayan contaminado también, pero el problema fue menor, pero en algunos lugares los terminaron culpando de la enfermedad, así que también hubo persecución, hubo expulsiones, se generan en esa época algunas expulsiones. En Francia se generó expulsión de los judíos, culpándolos de la peste negra. Y 1492, este es un hito histórico, ¿no? 1492 pone fin a la Edad Media. Hay historiadores que prefieren hablar de la caída de Constantinopla como el fin de la Edad Media, para que puedan ser los 1000 años entre la caída del Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que es 1492 cuando se descubre un nuevo continente que cambia algunos de los fundamentos históricos, filosóficos, que aún se seguían repitiendo y que le daban al mundo, le negaban que el mundo fuera redondo, que se moviera. Así que 1492 marca el fin de la Edad Media y marca el de la Edad Moderna. Y esta Edad Moderna inicia con el descubrimiento como algo casual, buscando rutas hacia la búsqueda de especies, hacia las Indias. Así que descubren el continente y genera desplazados. Los pueblos originarios son desplazados, se empiezan a huir. Hay desplazamiento interno, que hoy así lo denominaría el ACNUR, pero también se dan la formación de nuevas ciudades. Por ejemplo, en Perú, Machu Picchu está considerado que se formó después de la llegada de los españoles. No era una ciudad tan antigua. De hecho, huyeron hacia la zona montañosa, formaron esta ciudad y coexistió porque no se metieron los españoles al fondo de la selva. Así que surgió junto con las ciudades españolas. Expulsiones por motivos religiosos. Los reinos de España sufrieron en el 711 de la era común, sufrieron la invasión musulmana
Y a partir del 711, los historiadores españoles hablan de la Reconquista y pequeños reinos, tanto cristianos como árabes, se formaron y los españoles empezaron a reconquistar. Y los dos grandes reinos, León y Castilla, terminan acabando con los reinos musulmanes, pero también acaban con los reinos cristianos y nada más sobreviven ellos y unifican a España. Y lo primero que ocurre en 1492 es el decreto de Granada, donde se expulsa a todos los judíos de España. La presencia judía en España era muy, muy antigua. Se da cerca de los historiadores judíos, por supuesto, estiman que llegaron a España alrededor del 800 antes de la era común. Y España se le llama, en hebreo se le llama Sefarad. Y la historia romana ubica a los judíos en el primer siglo de la era común. Hay una diferencia enorme, pero de todas maneras, desde el primer siglo de la era común, que lo ubican los historiadores romanos, hasta 1492, pues tenemos una presencia judía de 1400 años en España y fueron expulsados. ¿A dónde fueron estos judíos? Al norte de África, al Imperio Otomano, que todavía los recibe, y se quedan en el norte de España y se quedan hablando todavía castellano, castellano antiguo, que se denominó ladino, y solamente después tiene una connotación ofensiva a la palabra ladino, pero que eran lo que hablaban los judíos españoles. Cuando España invade Marruecos para tomar algunas posesiones en el norte de África, todavía conserva dos. eh, se, se topa con que hay pobladores locales que hablaban algo parecido al castellano y era la población judía. Y esta población judía que se traslada al norte de África va a ser expulsada en 1948. Y ahorita trato de ejemplificar un poquito más. Pero en esta época las expulsiones judías eran normales, solo hasta Napoleón, 1791, se forma una asamblea para permitir la emancipación judía, permitir el voto y reconocer ciudadanía a los judíos franceses. 1807, Napoleón permite un Sanedrín, una especie de asamblea para que tomaran decisiones y coadyuvara a la integración de los judíos. Pero vemos una expulsión que no tiene que ver con la guerra, sino que tiene que ver con sentimientos religiosos. De la Gran Guerra, voy a hablar breve porque la semana que viene nos vamos a detener un poquito más en analizar los elementos, pero la Gran Guerra, y solamente sería llamada la Primera Guerra Mundial cuando estalla la Segunda, como una secuela de la Primera, pero surge en 1914 y acaba en 1918, un poquito más de 4 años, surgen apátridas, gente sin nación, se acaba el Imperio Otomano, se revive Polonia. Polonia en ese momento tenía más de 100 años de haber desaparecido. Se le habían tomado una parte Rusia, otra parte Prusia, y cuando se da la unificación alemana en 1871, 1872, que Prusia encabeza esta unificación alemana, eh, pues Polonia la consideraban suya, así que cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, lo que los alemanes justificaban para tomar Polonia, que era Polonia, era de ellos, había desaparecido. Polonia resurge después de la Primera Guerra Mundial y también se da una partición de los territorios de Medio Oriente. Ingleses y franceses agarran una regla y empiezan a tirar reglas para dividirse Medio Oriente y cometen graves errores, errores que todavía siguen existiendo en la actualidad.
por esta formación caprichosa que hacen ingleses y franceses, porque a diferencia de el Imperio Otomano, las provincias otomanas respetaban identidad cultural. Así que las provincias otomanas tenían un respeto por la identidad cultural que permitía cierta cohesión en la provincia, pero no ocurre lo mismo con los ingleses que se dividen la zona sin tener un análisis de cómo dividirla. Y esto también genera una migración importante. Este monumento está aquí en Veracruz, de donde estamos hablando. Es un monumento a la migración judía que deriva de la Primera Guerra Mundial. Este, México recibe a judíos en la Primera Guerra Mundial, pero no solamente a judíos, también recibe a población sirio-libanesa, que también venían huyendo. En muchos casos venían juntos. En ese momento no había una separación entre sirios, libaneses y judíos. De hecho, llegaron muchas veces juntos, llegan en el mismo momento. Y antes también de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el periodo de interguerras, se da el ascenso de Franco al poder en España, eh, destruye el segundo intento de constituirse en república, la Segunda República Española fracasa. Y también aquí en Veracruz tenemos un monumento a la migración, así que el mundo, eh, el mundo del siglo XX inicia con guerra, termina con guerras, y todo esto genera una migración enorme. Llegamos al tema de la Segunda Guerra Mundial, la eliminación sistemática de judíos en Europa, cifra aproximada 6 millones de personas. Hay un elemento por ahí también que no se toma en cuenta a la hora que se cuenta esta parte de la historia, y es que el Tratado de Versalles que fue el que puso el fin a la Primera Guerra Mundial, era un tratado que el propio Keynes había señalado que iba a originar una guerra. Y Keynes no era mago, simplemente las condiciones que le imponen a Alemania hacen que fracase el tratado. Este, la República de Weimar, que se forma durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, tenía la intención de pagar sus deudas, y esto generó una gran inflación. Hubo gente que se aprovechó de esta inflación. Y aquí, y quiero decirlo, había habido leyes que protegían a las minorías religiosas, y casi todas estas leyes que se dieron en Europa protegían a católicos y protestantes, pero en 1871 los alemanes generan una ley para proteger a cualquier religión. Y esto hace que Alemania sea un lugar de refugio para judíos, así que había gran población judía en Alemania, y la República de Weimar estaba gobernada en su mayoría. Los miembros del gobierno eran judíos. Por esto estas críticas del chauvinismo nazi, que decían que los judíos eran culpables de lo que había pasado, pues los culpaba de la inflación que se vivía en Alemania, así de que inicia la revancha de Hitler contra los judíos. Y hay algunos analistas, inclusive alemanes, que dicen que el asunto no era un odio contra los judíos, sino era una manera de obtener recursos gratis. Así de que desconocer la nacionalidad, desconocer las leyes de tolerancia religiosa, permitía poder llenar a- al partido nazi de recursos. Por supuesto, no solo los judíos, también gitanos, homosexuales, testigos de Jehová fueron perseguidos, y fueron eliminados. Para los testigos de Jehová era más fácil, porque bastaba con que renegaran de su religión y eran liberados.
pero para los gitanos y para los judíos esto no era tan fácil. En 1948 se da la creación del Estado de Israel. A diferencia de lo que algunas gentes sostienen, se lo atribuyen a los ingleses. La verdad es que no. Desde finales del siglo XIX se empieza a gestar un movimiento para regresar a Israel y este lo genera Teodoro Herz. Y la fotografía que está ahí es la de Teodoro Herz. Él fue el que se le ocurre esta idea de regresar. A Teodoro Herz no le toca llegar vivo a esta creación del Estado de Israel. Se crea en 1948 y sí, hay una tragedia, expulsan a palestinos, sí, sí los expulsan, pero en represalia todo el norte de África, donde se habían ido los judíos sefaradíes después de 1492, también son expulsados. La presencia judía en Egipto era ancestral, fueron expulsados. Lo mismo ocurrió en la vieja Babilonia, hoy llamada Irak, la vieja Persia, hoy Irán, las comunidades fueron expulsadas. El número de expulsados judíos fue mayor que el número de expulsados palestinos. Los dos hechos son una tragedia, pero estas diferencias religiosas, y para esto es la ilustración, estas diferencias religiosas que los animales no tienen, los seres humanos las ocupamos para discriminar y para sacar a aquellos que son distintos o que piensan distintos a nosotros. Los conflictos no terminan con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el gran enfrentamiento entre las dos superpotencias que no se atreven a pelear directamente, sino que lo hacen a través de puntos de intermedio. Tenemos Vietnam, Corea, el problema de los misiles en Cuba, la irracionalidad de ambos bandos para atacarse, porque los misiles en Cuba sí lo hicieron los rusos, pero en Estados Unidos los pusieron en Turquía. Y Turquía, que es el paso del Mar Negro, la salida rusa y el estrecho, los estrechos, el Bósforo y el Dardanelo, que es la salida al Mediterráneo, se la amenazaron también con bloquear. Así que la racionalidad está en ambos lados. ¿Nos suena más los misiles cubanos? Sí, por supuesto, porque estamos en este lado del continente y esto estuvo a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, pero también los misiles en Turquía estuvieron a punto de hacerlo. La creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento que vamos a entrar a fondo la semana que viene de que era necesario establecer un mecanismo que pudiera proteger a los refugiados, se da con la Convención de 1951 para crear la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es un tema que vamos a abundar en el curso. México es parte de la convención. Nos tardamos 49 años en aceptarla, porque lo hicimos hasta el año 2000. El año 2000 México acepta la convención y también acepta el estatuto de la convención. Y tenemos por ahí una reserva que se da en el año 2000, donde donde no cumplíamos con la convención porque nos aceptaron, pero México dice, yo reservo un artículo, el 32, para que yo pueda expulsar libremente a cualquier refugiado. Y esto va en contra de un principio de la convención, que es el principio de no devolución. Pero México hizo esta reserva en el 32. Por ejemplo, nosotros tuvimos en México al Shah de Irán, 1979, cuando estalla la revolución iraní. El Shah de Irán se refugió en México y México no era parte todavía de la convención, pero aceptamos el Shah. Pero cuando hubo la amenaza de Irán de que lo entregáramos o México sufriría las consecuencias, México expulsa al Shah de Irán, ¿no? Y esto atentaba
contra el principio de no devolución, pero México pensando en eso reserva. Hoy ya no. En 2014 superamos este problema, ¿no? Las causas de la migración a lo largo de la historia, desde que somos seres humanos, son las mismas. Clima, hambruna, religión, xenofobia, preferencias sexuales también generan discriminación, problemas de tipos económicos. Y esto ha sido desde siempre. Desde siempre tenemos estos problemas y a menos que cambiemos y pongamos un verdadero alto, estos problemas van a persistir. Sin embargo, hay hechos históricos que permiten aseverar que la migración tiene un aspecto positivo. En grandes espacios donde la población está dispersa, donde no hay movimiento de población, eh, las culturas se desarrollan menos. América, menos poblada, o menos tiempo de estar poblada, no tuvieron este contacto que tuvieron en Europa, que sirvió de crisol a todas las culturas, que se pudieron intercambiar y pudieron recibir lo bueno y lo malo de los demás y desarrollaron mejor ciencia. Y cuando llegan en 1492, que llegan a la zona, van a encontrar que en América estaban menos desarrollados. Así que la migración también permite eh, poder tener conocimientos. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pudieron traer científicos alemanes. Sin von Braun, los Estados Unidos no hubieran podido lanzar el cohete a la Luna. Se ocupó el sistema que estaba desarrollándose en Alemania. Así que la migración nos permite también poder tener un intercambio cultural y al final salimos todos beneficiados. Migrar nos es natural, lo hemos hecho toda la vida. Así de que este curso nos va a dar la plataforma histórica que nos explica cómo los seres humanos hemos migrado y también vamos a analizar la Convención del 51, el Estatuto, las condiciones para refugiados. Voy a dejar de compartir pantalla y si alguien quisiera preguntar, con todo gusto. Muchas gracias, Carla. Señalas que todo quedó claro. Me parece bien, porque a veces cuando me preguntan y no estoy con las preguntas de antemano, a veces contesto mal, así de que el hecho de que no pregunten ya me llena de satisfacción. Este, bueno, Erika, no sé si quieras comentar algo. Los compañeros de la Autónoma de Baja California. Bueno, Ok. solamente Bueno, para pues decir que el tema de hoy era no sé si tengan dudas acerca del material que les pusimos o los mensajes. Vamos a compartir y le voy a pedir a los compañeros que van a dar las siguientes pláticas que pudiéramos ir adelantando el material. Para los compañeros de la Universidad de San Mary University, le hacemos llegar a través de la doctora Schomer el material. Bueno, Erika, ¿quieres comentar algo? solamente quería preguntar cómo tienes mucho tiempo atendiendo casos en Veracruz. Esta perspectiva de la migración como un constante, me gustaría saber si ustedes
¿Han visto un cambio en las razones específicas de las personas que están llegando a Veracruz? O sea, ¿están llegando por diferentes razones hoy en día que hace 10 años o 15 años? ¿O siempre ha habido una mezcla de razones más o menos iguales o parecidos? No, la migración sigue siendo por las mismas razones. Algunas hoy son más evidentes porque la lucha por los derechos humanos hoy tiene escaparates que antes no tenía, es decir, el odio, por ejemplo, que deriva de preferencias sexuales, hoy se pelea, antes se escondía, ¿no? Antes no se hacía evidente y hoy se pelea con esta libertad que la gente se tiene que tomar para poder pelear sus derechos. No, yo considero que han sido las mismas razones, no hemos tenido grandes cambios. Este, la migración eh, a veces, hoy la vemos más grande, pero no tiene, no es porque antes llegaran menos gente, sí hubo una explosión para que llegara menos gente, pero lo que sucede es que ahora se organizan para irse cuidando en el camino. Entonces, por eso hoy vemos grupos de migrantes que llegan, todos juntos, ¿no? Antes era un poquito, más diluido, pero yo entiendo que tienen que protegerse y por eso se juntan. Gracias. Ok, bueno, si no hay mayores comentarios, pues para nosotros es un gusto poderles recibir y esperamos, recibirles la semana que viene, mantenernos en contacto con el material y con todo a través del correo. Y reitero, en el caso de los alumnos de la profesora Schomer, a través de ella les hacemos llegar el material. Pues muchas gracias. Muchas gracias.